¿Qué tal, Dulce? Vamos a darle unos minutos para que se terminen de conectar los que faltan. Mm, culpa de la monotonía. Ya, bien. A ver, vamos a ver dónde están los demás que no se conectan. Voy a escribirles, ¿ya? Un ratito, vamos a escribirles para ver dónde está.
Ya está, bueno. Vamos a poner aquí dónde estarán los demás. A ver, vamos a poner un ratito. Ya. Bueno, vamos a empezar nosotras. Voy a mandar ahí la asistencia para que se conecten. Ingresar. Social. Ya está. Entonces, mientras van entrando, vamos avanzando nosotras. Hoy día, en personal social, vamos a hablar de lo siguiente. Ahí está Arely. Ya. Tema 7. Bien, ya hablamos del feudalismo, hablamos de los señores feudales, cómo se comportaban, los tipos de gobierno que habían, hablamos de la Revolución Francesa, cómo el pueblo se levantó para vencer a esos reyes, ¿no? Que cometían muchos abusos. Y hoy día vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, mi parte favorita. ¿Por qué mi parte favorita? Porque en esta parte vamos a ver cómo los países se van a organizar para poder enfrentarse entre ellos. Imagínense. Ahí estoy aceptando a Arely. Entonces vamos a ver por aquí. La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Guerra Mundial? Porque va a afectar al mundo y van a participar varios países importantes. Bien. En este caso, potencias europeas. Bien. A raíz de esta Primera Guerra Mundial va a surgir después una Segunda Guerra Mundial, porque va a salir un personaje importante. Pero antes de hablar de eso, veamos por aquí un resumen pequeño de la Primera Guerra Mundial. Ese es tu viejo profesor de inglés. Y este es tu nuevo. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico centrado en Europa. Pero, ¿sabes qué causas la originaron? Veámoslo juntos. Hoy veremos qué sucedía en Europa cuando comenzaba el siglo XX. Profesor, ¿no estaba consolidándose el sistema capitalista? Muy bien, Santi. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la segunda revolución industrial había permitido a países como Francia y Alemania, entre otros, incrementar su producción. Pero las imágenes que muestran de esa época son de mucha miseria. Es una buena observación. Eso se debe a que las diferencias sociales se iban ampliando progresivamente. Mientras los dueños de las fábricas ganaban cada vez más dinero, muchos trabajadores vivían en condiciones muy pobres. Pero hacia la década de 1870, la economía sufrió una crisis importante. Lo que pasó es que los dueños de las fábricas empezaron a tener cada vez menos ganancias porque no tenían a quién venderle todas las mercancías que producían. Por un lado, existía una fuerte competencia entre las empresas que impedía a los empresarios aumentar los precios. Por otra, los mercados no crecían al mismo tiempo que la producción. Es decir, había más producción que compradores y las empresas no podían reducir los costos de producción bajando el salario de los obreros. Por los sindicatos, ¿no? Por ello, los empresarios debían encontrar las soluciones en otro lado. Así decidieron introducir más tecnología, acordar límites a la competencia y a los precios y reorganizar el trabajo de los obreros en las fábricas. ¿Puede ser que los señores Taylor y Ford tuvieran algo que ver? Ambos implementaron un sistema para organizar el trabajo en las fábricas. El objetivo primordial era eliminar los tiempos muertos de la producción. Es decir, los obreros ya no podían perder el tiempo destinado a producir, conversando con sus compañeros o intercambiando herramientas de producción. ¿Y por qué Alemania no le vendía sus productos a Francia, por ejemplo? Así las ganancias podrían volver a crecer. Porque los países centrales aplicaron medidas proteccionistas, cerraron sus fronteras y no le quisieron comprar nada a ningún país cercano, como tampoco pudieron venderles nada. Para que su producción no tuviera competencia. Lo que sucedió es que se aumentaron los impuestos a las importaciones y esto desalentaba la entrada de mercancías extranjeras. Entonces, ¿cómo salió Europa de la crisis económica? En gran parte gracias a un suceso que luego los historiadores llamaron imperialismo y que desembocará en una guerra que tendrá como protagonista a casi toda Europa, la Primera Guerra Mundial.
Santiago, mira lo que encontré. Un planisferio. Me llama mucho la atención. No parece tan viejo y sin embargo es muy diferente a los actuales. Hay países que hoy no existen. En Europa hay un solo país pintado de color rojo, pero en Asia y África hay muchísimos pintados con ese color. Lo mismo ocurre con otros países y colores. Eso que hoy te llama la atención, en la época en que se hizo este planisferio era algo muy común. A comienzos del siglo XX, Europa vivía la época del imperialismo y pronto iba a ser protagonista de un suceso muy importante. ¿Escuchaste hablar de la Primera Guerra Mundial? Sí, por supuesto. Si a eso le agregas la revolución que ocurrió en Rusia en 1917, seguramente vas a entender por qué el mundo se transformó para siempre. Europa, luego del Tratado de Versalles, se reconfigura y surgen nuevos países. Entonces, la combinación de imperialismo y el nacionalismo resultó letal para el mantenimiento de una paz que llevaba casi un siglo. Además mostró sus primeras fisuras al desarrollarse una revolución anticapitalista. Evidentemente los mapas cambian a lo largo de la historia y las fronteras son móviles porque las construyen los seres humanos. Por eso también los colores que coincidían entre Europa y África en el mapa que encontramos. Todos queremos más paz. Si te sirvió, danos un like y no olvides suscribirte. Además, respóndenos. ¿Cómo solucionas tus problemas de forma pacífica? ¡Hasta pronto! Imagínense, entonces esos países, a pesar que eran potencia, no podían organizar el tema de plantear las ideas, ¿no? De poder conversar y llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Veamos por aquí. Ellos se empezaron a aliar. En ese tiempo se va a dar la famosa, las alianzas, ¿bien? Alianzas donde países grandes empezaban a conversar y a decir, mira, yo te voy a dar esto, yo te voy a ayudar, pero tú me tienes que ayudar y proteger a mí. Y se llamó ese periodo la paz armada. Un periodo en la historia donde no había armas, no había guerras, no había conflictos, no había peleas, nada había. Pero los países estaban armando, porque sabían que iba a llegar un momento en que se iba a declarar la guerra y tenían que estar preparados. Es por eso que se daban estas alianzas. Y lo curioso es que en la paz armada ya estos países compraban armas. ¿A quién? A Estados Unidos. Estados Unidos todavía no era potencia. En ese entonces era Inglaterra, Alemania y Rusia las potencias. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial vamos a ver que van a surgir otras potencias. Bien, entonces acá vemos que se va a dar la paz armada. Bien, ¿qué conflicto bélico está siendo representado en esta imagen? Miren ustedes, ahí vemos algunas insignias, algunas imágenes, barcos y todo. ¿Qué habrá suscitado esta situación? Bueno, esa es la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué suscitó? Que no podían llegar a acuerdos. Como no había un límite en las tierras, en los países, no se había delimitado los países, pues los demás querían invadir, ¿no? Por ejemplo, si esto no es tuyo, entonces no es de nadie, yo lo puedo agarrar. Y o si no, ¿qué cosa me dice que esto es tuyo, que te pertenece? No tienes nada, ni un documento, no hay ni un decreto, nada que me diga que esto es tuyo, entonces esto no le pertenece a nadie y yo lo puedo invadir. Eso creían los países. Y por eso iban e invadían a estos estados, ¿no? Cuando le pertenecía a ellos. Entonces, por ejemplo, se dio invasiones en Italia porque querían extender su territorio, se dio invasiones en Rusia, se dio invasiones en Alemania, y estos países se habían ya aliado, se habían juntado con otros para protegerse entre sí. Ah, eso se dio en la paz armada, recuerden, en la paz armada. Bien, antes de la Primera Guerra Mundial se da la paz armada, donde todos se empiezan a unir, a enlazar, a proteger, a cuidar, porque llega un momento en que va a haber la guerra. Ya sabían que iba a llegar un momento de guerra. Europa vivía una aparente prosperidad política y económica a fines del siglo XIX, la misma que se advertía en el estilo de vida y florecimiento cultural debido a la producción de sus colonias. A este periodo se le llamó la Bella Época. La Primera Guerra Mundial fue originada por ambiciones imperialistas que se manifestaron fundamentalmente en Alemania hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Cómo empezó entonces la Primera Guerra Mundial? Ah, antecedentes. Vemos por aquí que la verdadera causa de la guerra fue el nacionalismo exagerado de los estados europeos, que pone en peligro la paz de Europa.
haciendo que el continente se viva un ambiente de intensa tensión e inseguridad. Pues se inicia una carrera armamentista, ¿no? Todo se empieza a armarse. Con ayuda de tu profesora, o sea, yo, define los antecedentes previos al estallido de la Guerra Mundial. Muy bien, entonces les voy a mostrar por aquí una diapositiva. Voy a compartir, a ver, déjenme ver por acá. Ahí está. Primera paz armada. Ya vamos a hablar primero de la paz armada. Ay, escritorio. Paz armada. Ahí está. Comparto la pantalla. Ahí está, la paz armada. Entonces, como les decía, ¿no? En este periodo se va a dar que todos los países se empiezan a armar. Se va a dar entre 1871 a 1914, cuando ya empieza la Primera Guerra Mundial. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Durante este periodo lo importante, como les decía, era que se van a formar alianzas, sistema de alianzas. Primero la Triple Alianza, que se va a crear en 1887, va a ser la primera alianza que se crea, donde va a estar Alemania, Austria-Hungría e Italia. Pero ellos no van a comenzar, ¿ah? Un momento, Rusia también va a estar hacia este lado. Pero después Rusia decide, no, que yo no voy a ir para allá porque Alemania me puede invadir, ¿no? Alemania me está mirando hace tiempo que me quiere invadir, así que yo no puedo estar con el enemigo. Y me fui para la Triple Entente. Entonces Francia ya había creado la Triple Entente y fue uniendo, ¿no? Y entonces al final quedó así, la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otro lado, Inglaterra, Rusia y Francia. ¿Qué más va a llevar a incentivar el tema de esto de la guerra mundial? ¿Qué cosa va a incentivar esto? Bueno, lo que va a incentivar también la guerra mundial es que van a ser nacionalistas. Estos países son nacionalistas. ¿Y qué quiere decir la palabra nacionalista? Tener amor a su nación, a su patria, fervor por su patria, defender como sea su patria. Entonces Italia, por ejemplo, es un país muy nacionalista hasta el día de hoy. Igual Alemania. Bien, entonces prácticamente los nacionalistas, todo lo que son, si todos son nacionalistas, lo que son más, están en la Triple Alianza. Bien, y se dieron algunas guerras en esta época. Entonces, en la Triple Alianza va a estar integrada por la Alemania, Austria-Hungría e Italia. ¿No? En Alemania intentaba una política para aislar a Francia. Entonces Alemania está como un versus contra Francia. Y desalentar sus pretensiones sobre los territorios de Alsacia y Lorena, porque estaban en guerra en esos territorios. Implementó una política mundial que incluyó la creación de una poderosa armada que rivalizó con Gran Bretaña. Y por otro lado, Austria-Hungría avanzaba con los intereses de Rusia sobre la región de los Balcanes. Italia estaba perjudicadísima por la ocupación francesa de Túnez, porque ya Francia estaba invadiendo Italia. Entonces, mire, por un lado estaban todos los que estaban aquí defendiéndose y por otro los que estaban invadiendo, ¿no? Que era lo que estaban en la Triple Entente. Italia quería defenderse de Francia, que Francia estaba atacando, y Alemania también se quería defender de Francia porque Francia estaba atacando. Entonces ellos se querían defender. ¿Qué más vamos a ver por aquí? En la Triple Entente, que va a estar conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, aquellos que atacaban, aquellos que querían conquistar, este acuerdo va a surgir frente al poder y la amenaza de la Triple Alianza. La ayuda económica que Rusia recibió de Francia va a favorecer a la alianza y Gran Bretaña se une debido al crecimiento del desarrollo económico y el avance del poder naval de Alemania. Pero ¿qué potencias se van a crear o qué potencias van a surgir en esta época? En Alemania, primero, va a gobernar el Kaiser Guillermo II o Guillem II, Kaiser Wilhelm el segundo, y cuyo nombre completo fue Friedrich Wilhelm Victor Albrecht von Bockensee. El imperio austrohúngaro, que se encontraba en el poder del emperador Francisco José I, el emperador Francisco José I de Austria, cuyo nombre completo en alemán va a ser Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen, y en el Imperio Otomano, que va a ser gobernado por el sultán Mohammed. Imagínense. Entonces, todos ellos van a
van a aliarse y algunos se van a enfrentar. Porque como les decía, lo que va a interesar en este periodo de tiempo era conquistar tierras, invadir. Y obviamente, como les dije, involucrados también con el tema de el nacionalismo, ¿no? El fervor, el amor por su patria. Esto, por ejemplo, es una propaganda británica exhortando a pelear contra Alemania para defender Bélgica, llamados los unos a los alemanes, ¿no? Así lo he llamado. Their homes are destroyed, ¿no? Ellos están destruyendo nuestras casas, dice. There wasn't a murder I wish, que dice, these children and did the slap. Eso quiere decir, nuestros niños no pueden jugar, ¿no? Matan a nuestros niños, destruyen nuestras casas, ¿no? Por eso llamaban a que la gente, así como ahora está pasando en Ucrania, se una a las filas para pelear contra los alemanes. Ahí está. Entonces, miren, en ese periodo de la historia, vamos a ver, ratito. Ya. Entonces les decía que migración europea a Estados Unidos. Entonces todos pues, los europeos, imagínense, había un caos acá en Europa y ¿qué hacían? Ay, no tenemos que irnos porque acaba de empezar la guerra. Pues el que menos, al menos los que tenían dinero, podían viajar, podían irse, podían salir del país. Y empezaron a migrar a Estados Unidos, por ejemplo. Por eso es que Estados Unidos poco a poco se vuelve potencia. Bien, porque empieza a recibir a todos, todo lo bueno de Europa, ¿no? Aquellos investigadores, científicos que estaban allá, economistas, que no querían verse afectados por la guerra, se iban para Estados Unidos. Entonces, migración total, miren, vemos acá, aumenta, 1910, aumenta antes del estallido de la guerra. Británicos, ahí está, alemanes y italianos, ¿no? Esa es la cantidad de migrantes a Estados Unidos. ¿Quiénes son? ¿No? En total, todo eso, británicos, ¿cuántos británicos empezaron a migrar a Estados Unidos? ¿Cuántos alemanes? Los alemanes muy poco, porque los alemanes siempre han defendido a, a capa y espada su nación. Y eso lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Bien, porque vamos a ver cómo los alemanes se van a tratar de recuperar, porque Alemania va a ser el destruido en la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Causa de la Primera Guerra Mundial, ahí está. La conquista de nuevos territorios, como les dije, los mercados, las ambiciones de estos países de querer conquistar nuevas naciones. ¿Por qué? Porque les convenía el hecho del comercio. Por ejemplo, Gran Bretaña, hablo de Inglaterra, es un país que se encuentra geográficamente bien ubicado. Porque si ustedes se dan cuenta, está prácticamente cerca a Europa, pero tiene ahí mares, ¿no? Es como que tiene puertos, salida. Entonces, para comercializar Gran Bretaña, Inglaterra era un lugar apropiado. No todas las naciones tenían eso, ¿no? Por ejemplo, salía al océano. Italia es un país que tiene un mar, claro, parte de un mar, un río, sí, pero no tiene mucha salida hacia el océano, ¿no? Está un poco metido. Los demás países peor todavía, ¿no? Algunos ni siquiera tienen salida al mar, están dentro, algo así como Bolivia, algo así. Entonces, querían conquistarse, entre ellos querían conquistarse. Y eso fue lo que les va a incentivar, bien, lo que les va a incentivar. Los rivales territoriales. Bien, no solamente por el hecho de invadir, sino que querían conquistar estas tierras. ¿Y qué hacían? Ah, pues voy a conquistar esto, voy a ir para acá, voy a tener este territorio porque acá hay salida al mar, quiero economía, quiero dinero. Y empezaron a encontrar pues rivales entre países. ¿Ya? Primera Guerra Mundial, la formación de bloques agresivos. 2, la Triple Alianza y la Triple Entente. La carrera armamentista y el nacionalismo, como les dije, ¿no? El fervor, el amor por su patria. Ellos que decían que
era importante el tema de amar a su patria y respetarla, ¿no? Luchar contra todo. A ver. Ya está. Imperialismo. Proceso por el cual los países europeos, a mediados del siglo XIX, inician el control político y económico. Posteriormente, la colonización, ocupación y explotación de inmensos territorios en África y Asia, y la motivación, la exaltación del nacionalismo en los estados europeos. Como les decía, la motivación, la exaltación del nacionalismo quiere decir el amor por su patria, el querer a su nación, el dar hasta su vida por su nación. Ahí no era necesario que tú hagas una propaganda así como en los germánicos, que tenían que mandar, miren, están matando a nuestros niños. No, porque ellos mismos se iban a enlistar, porque ellos querían que su estado, que su nación gane. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí no era necesario mandar una propaganda, por favor, únanse al ejército. No, ellos iban primero. Querían servir a su patria, dar su vida por su patria. Eso es el nacionalismo. Europa durante la Primera Guerra Mundial. Ahí estamos viendo, miren, así es Europa. Como les dije, acá está Gran Bretaña. Miren, tiene salida acá al Mar del Norte, o sea, él puede conectar fácilmente con Noruega, con Suecia, puede llegar acá a Europa. O sea, tiene una gran salida, miren, acá está. Miren la ubicación, ¿no? La ubicación geográfica que tiene. Entonces es importantísimo Gran Bretaña. Gran Bretaña ahora pertenece a la Unión Europea, pero se ha salido de la Unión Europea. Se ha salido. Entonces, ¿qué hacía pertenecer a la Unión Europea? Era que todos tenían un mismo ideal, hasta la misma moneda, el euro. Ahora ya no, Gran Bretaña tiene su propia moneda. Claro, se puede usar el euro sí, pero tienen su propia moneda, tienen sus propias reglas, no interfiere con nada. Entonces, eso también fue, la Unión Europea se formó después de las guerras mundiales, ¿no? Porque era como que vamos a mantener un son de paz, todos nos juntamos, unimos, conversamos, entonces ya no va a haber guerras para evitar eso. Tenemos acá, miren, ahí está París, que es en Francia, ahí está España, entonces España está al costado de Francia, tenemos a Portugal, tenemos a Italia, Alemania, Hungría, Berlín, pero todo este mapa va a quedar, lo que estamos viendo de verde, ese era el territorio de Alemania, ¿ya? Rusia es un país euroasiático, porque pertenece la mitad a Europa y la mitad a Asia. Bien, hasta acá más o menos es Europa, entonces hasta ahí pertenece ¿cómo se llama? A Europa. Entonces la mitad a Europa, la mitad a Asia. ¿Qué más? Tenemos por acá. Entonces Alemania, miren, siempre los países que estaban entre fronteras eran los que se iban a enfrentar. Por ejemplo, Italia se podía enfrentar con Francia o con Alemania por el tema de ese territorio. Sobre todo acá, mira, acá por esto. Acá, por eso dice guerra, ¿no? Principales batallas, porque se va a enfrentar con Alemania. Italia, Caporeto. Es que Alemania siempre quería invadir. Entonces, eso que estaba acá anaranjado, eso era parte también, países alineados con la Triple Entente, ¿no? Pertenecían, que se habían también constituido en la Triple Entente. Sin embargo, Alemania le dio igual y los invadió, ¿no? Los invadió, porque Alemania es grande, como verán. Entonces los invadió. Entonces allí estaba en ese entonces, era Rumanía, Serbia, que hoy en día ya están independientes, Serbia, Rumanía, y acá estaba Grecia, acá está Bulgaria, su capital Sofía, ahí está Estambul, el Imperio Otomano. Bien, que ya obviamente eso está dividido de acá hay país. Acá Francia, España no tanto. España prácticamente no intervino mucho en el tema de la guerra mundial, pero sí se vio afectado económicamente, obviamente. Pero no lo vamos a ver porque él tenía sus colonias, más estaba enfocado en ese tema. ¿No? En cambio, Gran Bretaña sí tenía problemas con Alemania y con Francia. Ajá, con Francia, porque Francia también lo quería invadir. Acá estaba Portugal, que él apoyaba la Triple Entente, ¿no? Apoyaba económicamente, con armas, con militares. ¿Por qué apoyaban esos países si estaban lejos? No les podían hacer nada. Porque esos países tenían colonias. Recuerden, estos países tenían colonias, ya habían conquistado, estaban ganando dinero de esas colonias, de la esclavitud, por ejemplo, Gran Bretaña fue uno de los países que empezaba a vender esclavos africanos, porque ellos tenían colonias allá en África.
Eh, entonces, Portugal apoyaba, ¿no? A esto, a la Triple Entente, porque sabía que en un momento lo podían conquistar o se veía también perjudicado económicamente. Ujú. Porque si avanzaba la Triple Alianza, pues era más probable que hasta invadiera España. Por eso ellos no se habían afiliado al partido, o perdón, al grupo, pero sí apoyaban económicamente, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos fue quien vendió armas, fue quien les vendió el arma. Ellos no estaban, no habitaban en la guerra, pero ellos vendían armas, porque además fueron quienes recibieron a todos aquellos que empezaron a migrar, a salir de Europa para irse a América, ¿no? A Estados Unidos, que en ese entonces ya era un país independiente. Primera Guerra Mundial, ahí está. Entonces vemos que se están jalando ambos países, ambos estados, ¿no? Hubo una causa que fue una excusa, eso fue una excusa, porque no fue por eso que empezó, porque ellos ya se habían aliado. Entonces, supuestamente, miren, vamos a ver acá, hubo un atentado de Sarajevo, que dijo que a un rey lo van a asesinar y van a decir atentado. Entonces lo van a atentar, lo van a matar, pero a él ya le habían dicho que no vaya por ahí porque lo estaban esperando, que salga, que se vaya por otra ruta, pero el terco quiso ir por ahí, lo mataron. Entonces dijeron que Francisco Fernando se llama. Entonces dijeron que ese fue el motivo por el que empieza la Primera Guerra. Pero fue una excusa, no fue real. En 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó los territorios de Bosnia para gran molestia de los nacionalistas serbios que los reclamaban como parte de Serbia. Este malestar seguía encendido el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, visitó Sarajevo. Acompañado de su esposa Sofía, el archiduque iba a presenciar maniobras militares encabezadas por el general Oskar Potiorek, gobernador de la provincia de Bosnia y Herzegovina. 7 jóvenes nacionalistas serbio-bosnios, apoyados por Serbia, planearon asesinar al archiduque. Armados con pistolas y granadas, se apostaron a lo largo de la avenida Apel, junto al río Mijatska, por donde transitaría la comitiva de Francisco Fernando. Ese 28 de junio, el archiduque visitó el cuartel de la ciudad. Luego, a las 10 de la mañana, una comitiva de 6 autos tomó la avenida Apel rumbo al ayuntamiento. El auto del archiduque pasó delante de Mehmed Basic, quien no realizó el ataque. La comitiva siguió su marcha hasta alcanzar la posición de Chabrinović. El serbio arrojó una granada que no alcanzó a dar en el blanco y estalló debajo del coche que seguía al del archiduque, hiriendo a 20 personas. Chabrinović fue apresado. 15 minutos después de la explosión, la comitiva siguió su camino. En medio de la confusión, Čubrilović, Popović, Princip y Graves no pudieron actuar. El archiduque fue recibido en el ayuntamiento, donde pronunció un discurso. Según la agenda de la visita, Francisco Fernando se trasladaría al Museo Nacional, pero el austrohúngaro decidió visitar antes a los heridos por la bomba en el hospital. La ruta más rápida del hospital era la avenida Apel. El chofer, sin embargo, no fue informado del cambio de planes y dobló en la calle Franz Josef, camino al museo. Mientras tanto, Gavrilo Princip había dejado su posición en la avenida Apel a la espera de nuevos acontecimientos. Al percatarse de la equivocación, el gobernador Potiorek, que viajaba con el archiduque, le ordenó al chofer que diera marcha atrás. El auto se detuvo frente a la tienda de Moritz Schiller, justamente donde se encontraba Princip. Princip disparó 2 veces. El archiduque y su esposa murieron antes de que se les pudiera dar atención médica. Gavrilo Princip fue arrestado y juzgado junto con los otros conspiradores. Fue condenado a 20 años de cárcel y murió de tuberculosis en su celda en 1918. Un mes después del atentado, Austria-Hungría se preparaba para invadir Serbia. Comenzaba la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Ya está. Entonces, decía que en ese aspecto, pues imagínense, ¿no? Y les dijeron que supuestamente por eso empezaba la guerra. Pero eso era falso, porque ellos ya estaban armados, ya estaban preparados para que empezara la guerra y no era exactamente por eso, ¿no? Por el atentado de Sarajevo. Fue como la gotita que derramó el vaso y la excusa que buscaron para empezar ya todo, ¿no? Entonces, con ese atentado,
Él se fue a quejar, pues dijo, no, por favor, tienen que ayudarme, Triple Entente, porque la Triple Alianza me quiere invadir. Entonces fueron y se quejaron. Y dijeron, no, claro, tú nos estás apoyando, nosotros estamos unidos ante esto, así que vamos a atacar. Y se fueron a atacar. Se fueron a atacar y empieza la Primera Guerra. Aquí empieza en 1914, 1919, como estamos viendo, miren ahí. ¿Esto por qué usaban esas máscaras? Esas máscaras son para las bombas Molotov. Estas bombas lacrimógenas, ahí está. Eso. El fracaso del plan Split y el inicio de la guerra de trincheras, la batalla de Verdún y Somme, que fue una de las principales y con las que se inicia esta guerra. Rusia logra sostener el equilibrio en el frente oriental y el hundimiento de Lusitania. Lusitania era una gran embarcación, como ven ahí. Y ya, ya, que estaba, miren, acá está, que estaba viajando a la costa, dice, ¿no? Y en 15 minutos se hundió el Lusitania. Acá está, este es Lusitania. Ujú. Estaba camino a Washington, ajá. Ahí está. Entonces, ese fue Lusitania, miren, una gran embarcación. Solamente se transportaba no solo a personas, sino también parte de comercio, ¿no? La economía de guerra desarrolló la industria militar, problemas sociales como el racionamiento de alimentos, epidemias, desplazamientos civiles, porque no había cómo alimentarse. Cuando hay una guerra, tú no puedes vivir igual, tú no vas a sembrar, tú no vas a trabajar, tú no vas a poder comercializar, muchos trabajos se quedan al aire y tienen que irse a otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a alimentar a los soldados? Si ya no hay siembras, ya no hay forma de traer alimento, porque es un gasto económico, las guerras son un gasto económico. No hay eso. La gente se está muriendo en las guerras. Entonces empezaron a surgir los problemas a los años, porque la Primera Guerra Mundial duró años. Entonces, imagínense, no había comida, no había ya militares casi porque estaban muriendo, no había donde sembrar, las tierras se estaban muriendo, miren ustedes, porque al caer una bomba nada más, esta tierra pues ya quedaba inservible, las casas se estaban perdiendo, y así pues, se va. Entonces las operaciones militares, vamos a ver en 1917, va a surgir Adolf Hitler. Ese nombre, acuérdense, porque lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. Alemania desata la guerra submarina e irrestricta. Rusia se retira de la guerra debido a sucesivas derrotas. Entonces ya me empiezo a retirar. Rusia, chao. Ya no quiero saber nada, ya estoy perdiendo, me voy. ¿No? Y se fue. Pero para esto va a firmar el Tratado de Brest-Litovsk, que dijo, bueno, ya, yo soy ruso, bueno, me voy, yo soy Rusia, pero ya me voy, no quiero más problemas porque estoy perdiendo y la verdad que económicamente no me está yendo bien, entonces yo voy a firmar esto. Yo ya no voy a participar más en la guerra. Y me fui, ya está. Estados Unidos entra en conflicto debido a la guerra submarina y el Telegram Zimmerman. ¿Qué pasó acá? Que Estados Unidos estaba mandando mensajes, porque Estados Unidos era quien le vendía tanto a la Triple Entente como a la Triple Alianza. Estados Unidos estaba bien happy porque él ganaba mucho dinero, porque les estaba vendiendo a ambos bandos, ¿no? Él no se hacía problema, total, él no estaba dentro. Y llega una carta que le habían estado mandando a Estados Unidos, y como intervinieron el barco de Estados Unidos se molesta. ¿Por qué? Si yo no estoy participando de esta guerra, ¿por qué me tienen que atacar a mí? Dejen a mis embarcaciones y a mi gente tranquila, ¿no? Pero como atacaron a Estados Unidos entonces también entra en conflicto por eso. Victoria de los aliados y firma del armisticio de Compiègne. Entonces, ¿qué pasó aquí? Ahí vemos, Hitler era un soldado de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué le digo que se recuerde mucho ese nombre? Porque Hitler va a ser quien va a iniciar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Primera Guerra Mundial, como vemos acá, aquí están los alemanes, los rusos, todos aquellos que van a firmar este acuerdo, el armisticio de Compiègne, donde decía, el 11 de noviembre, donde dijeron que ya la guerra iba a quedar ahí, ya no iba a haber más guerra, que Alemania se responsabilizaba de todo, Italia tenía que pagar una multa y Alemania no podía volver a reclutar militares. Ese castigo le dieron a Alemania. Entonces, mientras todos pues empezaron la guerra, todos tenían parte de culpa, a quien le cayó todo fue Alemania, culparon todos a Alemania, entonces Alemania como un chiquito mal. Pero imagínate que a ti te culpen de todo,
Pues Alemania se sintió triste y bueno, ya no podía ni siquiera reclutar soldados, no podía tener un ejército porque lo estaban controlando. Y encima tenía que pagar una multa. Después que él también había matado, le habían quitado territorio, entonces no, Alemania está destruido. Ahora imagínense las personas alemanas que de esa época eran nacionalistas, o sea, imagínate que te humillen, prácticamente para ellos era una humillación lo que había pasado con su país. Y pasó eso. Entonces firmaron para que ya quedara ahí. Y después de un tiempo, eh, Alemania se dio cuenta y dijo, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Si todos hemos peleado, si todos hemos estado invadiendo, todos han hecho lo que han querido, por qué yo tengo que pagar todos los platos rotos? ¿No? Y ahí entra Hitler, ¿no? Porque Hitler fue quien empezó a hablar con la gente, a trabajarle la psicología, a convencerlos de que Alemania podía ser grande y que tenían que desobedecer esas reglas. Entonces empezaron a invadir. Y los otros, pues, Rusia, Gran Bretaña, dijeron, no, ya déjalo. Estará pues un rato, hay que se distraiga. No, no va a pasar a más, no puede, porque no puede tener militares, no puede hacer tanto. Dejémoslo ya, que haga lo que quiera. Total, va a seguir pagando su multa y ya. Dejaron que siga Alemania. Hasta que Alemania empezó a conquistar ya quería llegar a Rusia. Ah, no, se alía con Rusia. Hitler se va a aliar con Rusia. En ese entonces había un comunista, que ya lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial, y empieza a aliarse. ¿Ya? Entonces se va a dar los acuerdos de paz en la Primera Guerra Mundial, empezando la Primera Guerra Mundial. La Conferencia de París en 1919 se firman varios tratados de paz por separado entre los aliados y los países derrotados, ¿no? Alemania y Rusia fueron excluidas de participar. Encima la sacan. Encima que ellos son los castigados, deciden cómo se les va a castigar a Alemania. Y bueno, Rusia ya se había ido. Wilson y los 14 puntos. Wilson fue el presidente de Estados Unidos que entra a tallar aquí. Fueron utilizados como propaganda norteamericana y estuvieron dirigidos a lograr una paz justa e incluso a los vencidos, ¿no? Dijeron, hay que llamar a alguien que no sea de Europa y que pueda ser imparcial. Entonces traigamos al presidente de Estados Unidos. Traigámoslo. Sí, que venga alguien, un representante de Estados Unidos para que nos ayude a terminar eso. Ya está. Entonces trajeron a Wilson. Y él planteó los 14 puntos, ¿no? Los países vencedores aceptaron parcialmente la propuesta debido a sus propios intereses políticos y compensaciones territoriales, ¿no? Que devuelvan. Entonces Alemania devuelve a Alemania todo. Alemania no dijo ni sí ni no porque no participó, pero tenía que acatar. No importa Alemania, tu opinión, tú tienes que dar. Y aparte tienes que pagar a cada uno una reparación civil. No tenía plata, había perdido en la guerra, encima no iba a tener militares, encima le estaban quitando territorio. Y Alemania estaba furiosa. 14 puntos de Wilson. El presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos presentó una serie de propuestas agrupadas en 14 puntos, por eso le va a llamar los 14 puntos de Wilson, que contemplaban, entre otras cosas, lo siguiente: crear una alianza internacional para tratar de mantener la paz mundial, lo que ahora se llama la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea. Crear una alianza que más garantizar la libertad de la navegación y el libre comercio internacional. Eso era parte de esa alianza, ¿no? Formaban la alianza, que ahora es la Unión Europea, y eso les daba, pues, facilidades para que ellos puedan comercializar, ¿no? Sin pagar ni grandes impuestos, ni muy caro. Controlar el armamentismo. Eso quiere decir ya, a ver, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto de armamento has comprado? Ya, ¿tú cuánto? Ya, hasta ahí nomás. No puedes comprar más. ¿Para qué te vas a armar más? ¿No va a haber guerra o quieres invadir algo? Ah, ya. Entonces, eso quería decir, ¿no? Controlar el armamentismo. Que los países no se armen más de lo que deberían para protegerse. ¿Por qué? Porque si te armaba más era porque quería atacar, porque quería conquistar o quería quitarle territorio a alguien, invadir. Entonces decían, no, no puedes. Regular las reivindicaciones coloniales de manera imparcial. Ah, muy bien, o sea, tú has invadido Alemania a 5 estados, se los devuelves. No me importa lo que hayas gastado, tienes que devolverlo. Eso. Devolver territorio a quienes les habían quitado, ¿no? Respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos. O sea, ya. Muy bien. Parte de, a ver, tenemos este territorio en litigio. O sea, eso quiere decir que no es ni para aquí ni para allá. Entonces vamos a decidir, el pueblo decide, vamos a preguntar, hacemos como una votación. Entonces, a ver, ¿quieres pertenecer a Ucrania o a Rusia? A Ucrania. Tú, a Rusia. Entonces votan. La mayoría gana. La mayoría votó a Ucrania, entonces todos pertenecen a Ucrania. Ya está, así.
A eso se refería respetar el derecho de autodeterminación de los pueblos. De esta manera, el presidente Wilson propina la creación de un nuevo orden mundial de posguerra, sin vencedores ni vencidos. Sin embargo, sí castigado, porque algunos tenían que pagar multas, que era el caso de Italia y Alemania. Woodrow Wilson, él fue el presidente de Estados Unidos, quien planteó esos 14 puntos, ¿no? Que puso fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos tratados de la Primera Guerra Mundial se va a llamar el Tratado de Versalles, que se da en 1914-1918. Tratado de Versalles, se crea la Sociedad de Naciones orientada a garantizar la paz y la cooperación internacional, algo así como las Naciones Unidas, igualito. Se establecieron exigentes disposiciones sobre Alemania, Alemania fue la castigada, políticas como la disolución del Segundo Reich, territoriales, pérdida de las colonias, o sea, Alemania, si tienes colonias, no me importa, los devuelves. Y los repartimos entre los demás. Hay que repartirlo un poquito para Estados Unidos, porque él interfirió, porque él nos apoyaba, un poquito para acá, para Rusia, un poquito para aquí le vamos, a Rusia no, porque después él se va a aliar con Alemania, entonces un poquito para acá, para Gran Bretaña, vamos a darle una colonia de Alemania aquí a Grecia, entonces lo vamos repartiendo entre nosotros, ¿no? Y Alemania, pues, imagínate, te quitan algo que es tuyo, imagínate, Dulce, tú tienes tu cartuchera, entonces yo te digo, ¿sabes qué, Dulce? Ah, ya, como están peleando, entonces yo te quito tu cartuchera y te voy a dar un plumón para ti, que nadie, un lapicero para ti, sin explicación, ¿no? Pero todos han estado peleando, pero ¿por qué nada más me agarro contigo? Te das cuenta. Entonces lo mismo pasaba en Alemania, lo mismo pasaba, lo mismo sentía, así como nos podríamos sentir, igual se sentía, pero millones de nacionalistas alemanes. Ahora, entonces ellos perdieron 15% de su territorio, aparte de sus colonias, y en económico tenían que pagar una indemnización. Muy bien, yo tengo que pagarte. O sea, aparte que te quité, yo te tengo que pagar a ti. Toma, porque por lastimarte, discúlpame por invadirte, discúlpame, tú me has invadido, pero no importa, yo te tengo que pagar a ti. Entonces, eso también para Alemania fue como una humillación, ¿no? Luego, los militares, como les dije, no se redujo la cantidad de tropas que tenía Alemania, no podían ya más armarse ni reclutar militares, no podían. ¿Por qué? Porque le decían, ok, entonces, ¿qué? Tú quieres invadir a alguien, entonces, por eso es que quieres reclutar más. Y no podía. Entonces, económico, gran destrucción del aparato productivo comercial de Europa, la incapacidad de las potencias derrotadas para pagar, obviamente, la reparación, porque, como les dije, la guerra es un gasto, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar reparaciones civiles? Estados Unidos asume el liderazgo económico mundial, entonces Estados Unidos no pintaba nada, pero ya entró a tallar en esta Primera Guerra Mundial y ayudó a que ellos llegaran a un acuerdo. Ahora Estados Unidos empezó a ser líder de todos ellos, eso quiere decir que Estados Unidos controlaba, Estados Unidos les vendía, Estados Unidos le hacía préstamos económicos porque era quien mejor estaba, porque no participó de la guerra, y más bien les vendía a ellos. Entonces Estados Unidos empezó a ascender como potencia, sin darse cuenta los demás. Eso benefició a Estados Unidos, porque si no, ahora Estados Unidos es una potencia. Si no, no hubiera sido potencia. Hubiera seguido siendo Gran Bretaña o Rusia, que son grandes países económicamente estables. Pero debido a esto fue Estados Unidos quien ascendió. Y ahora Japón también, ¿no? Que está, y China, que han crecido mucho. Aumentaron los grupos obreros y asalariados debido al crecimiento de la industria, crecieron las corrientes radicales obreras anticapitalistas y aparecen los movimientos feministas debido a su participación en el proceso productivo. Además reclamaban derechos sociales y políticos. Las mujeres también empiezan a reclamar sus derechos políticos. La creación de nuevos estados va a fortalecer el movimiento nacionalista, aunque los países eran débiles políticos y económicamente, ¿no? Porque ya habían perdido todo. Los estados vencedores se disputan las colonias alemanas. Entonces, como Alemania tenía sus colonias que había conquistado, los otros, pues, los que habían ganado, dijeron, no, yo quiero esto, no, yo quiero acá, yo quiero esta colonia, entonces estaban peleando por las colonias alemanas. Está furiosa. Surgen agrupaciones nacionalistas y derechistas, eso quiere decir derecha, ¿no? Y nacionalistas que podríamos similar o igualar los de izquierda. La ausencia de Estados Unidos contribuye a la incapacidad de la sociedad en las naciones para atender las disputas políticas y el cumplimiento de acuerdos de paz. Grandes pérdidas materiales, las consecuencias, grandes pérdidas en la economía europea, desaparición de algunos imperios, aparición de nuevos estados, aparición de la Sociedad de Naciones, inicio de la consolidación de Estados Unidos como una gran potencia, ¿no? Como les dije, entonces Estados Unidos vendió todo ese tiempo, hizo dinero,
y ahora él era quien controlaba a los demás, hasta les prestaba para que puedan vivir, ¿no? Y Estados Unidos empezó a ascender económicamente. Ya está, entonces hasta ahí. Eso fue la Primera Guerra Mundial, imagínense. Entonces, ay, voy a hacer... Ya está. Entonces, como les decía, eso fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? De esa forma se va a llevar a cabo. Voy a pasar la asistencia rapidito. Hoy día un compañero está, bueno, Jeffrey está mal de salud, me acaba de justificar. Sí, ya está. Acá Kenai sí asistió. Solo en la segunda hora no sé qué pasó con Kenai, que estaba llegando. Entró al final, pero entró. Voy a ponerlo acá. Y asistencia. Recuerden que falta una semana más de clase y luego viene el examen, ¿ya? Entonces, por favor, no se vayan a no se descuiden, falta poquísimo para que puedan salir, ¿ya? Así que, nada. Ahora sí, pueden salir a su break, ¿qué digo? Pueden salir y nos vemos. Chao, chao. Chao, mis, Chao, adiós. chao, cuídense.